La generalización y el mantenimiento de los efectos del tratamiento. Aun cuando las técnicas y procedimientos surgidos desde el aprendizaje se han realizado con éxito en tratamientos de trastornos psicológicos, el enfoque conductual sigue siendo centro de críticas. Una de las críticas más concurrentes es la referencia a su limitación respecto al lugar y tiempo, es decir, que las técnicas puedan generalizarse y mantenerse en la vida real. La generalización implica que los resultados de la terapia continúan siendo los mismos, aún en un medio diferente al que se iniciaron, y el mantenimiento implica el tiempo por el cual la conducta implantada se sigue realizando. Ahora bien, en tanto a la generalización, se observa una diferencia entre la generalización del estímulo y la generalización de respuesta. La primera se refiere a cuando el paciente lleva a cabo la conducta aprendida en lugares diferentes a los que se le ha enseñado, y la generalización de respuesta implica que el paciente lleve a cabo conductas similares pero no idénticas a la que se le ha enseñado. Stokes y Baer, citado en Milán y Mitchell, identifican 9 estrategias para mejorar la generalización: entrenar y esperar, modificación secuencial, programación de estímulos comunes, generalización mediada, entrenar en generalización, entrenar muestras suficientes, entrenar de forma no estructurada, introducción a las contingencias naturales de mantenimiento e introducción a las contingencias no discriminables. Mantenimiento y generalizaciones naturales. Entrenar y esperar. Con respecto a la estrategia de entrenar y esperar, si bien es considerada una verdadera estrategia de generalización, en ella se comprueba el mantenimiento y la generalización espontáneos o naturales de los efectos del tratamiento. Diversos estudios demuestran que la estrategia de entrenar y esperar es eficaz en ocasiones para producir mantenimiento o generalización. Sin embargo, los estudios son atípicos. Gran parte de la generalización y el mantenimiento observados bajo las condiciones de esta estrategia pueden atribuirse a la trampa conductual, de tal forma que se dice que la conducta se encuentra atrapada cuando, una vez emitida, tiene reforzamientos naturales consistentes y potentes. Otra opción es que, una vez adquirida la conducta, es directamente reforzante, por la que la trampa conductual puede llevar efectos duraderos en el tratamiento. La programación de la generalización y el mantenimiento. Esta se clasifica en generalización del estímulo, generalización de la respuesta y el mantenimiento. Las que abarcan la generalización del estímulo son la modificación secuencial. En ella, los procedimientos de tratamiento se repiten en las circunstancias o en los lugares en los que se tiene que dar la generalización a fin de extender los efectos de la intervención. En la estrategia programar estímulos comunes se da la aplicación del entrenamiento en el control del estímulo. En ella los estímulos más importantes están presentes en los lugares de entrenamiento y en los de la generalización. En la estrategia de la conducta mediadora se intenta enseñar una conducta para aumentar la probabilidad de que los pacientes pongan en práctica la conducta centro del tratamiento en diversas situaciones en las que se requiere dicha conducta. En el entrenamiento en generalización consiste en un entrenamiento directo de la generalización del estímulo, debido a que Stokes y Baer consideran que, como cualquier otra respuesta operante, se puede reforzar. Los que abarcan la generalización de respuestas son entrenar muestras suficientes y entrenar en forma no estructurada. La primera implica enseñar tantos ejemplos de una clase de respuesta como sean necesarios para que ocurran otros ejemplos no entrenados de dicha clase de respuestas. Y en la segunda se emplea para generalizar la respuesta y generalizar el estímulo por medio de la programación de variaciones en las situaciones o circunstancias a las que tiene que responder el paciente. Se cree que esta estrategia aumenta la capacidad del paciente para responder a situaciones nuevas. En el mantenimiento implica la introducción a las contingencias naturales y la introducción a las contingencias no discriminables.
En la introducción a las contingencias naturales de mantenimiento se inclina a considerar los aspectos culturales, étnicos y otros a desarrollar en el plan de tratamiento. En ella se asegura que la nueva conducta es apropiada para las contingencias de reforzamiento del ambiente natural del paciente. Por su parte, en la introducción a las contingencias no discriminables, el propósito consiste en hacer que las contingencias de reforzamiento en las situaciones de entrenamiento y de generalización o mantenimiento sean poco discriminables a fin de mantener la conducta. Aunque Stokes y Bass identificaron 8 estrategias de generalización y mantenimiento, en la literatura se señalan 5 enfoques: atenuación de consecuencias reforzantes, se refiere a cambios graduales en el programa o en la manera en que se dispersan los reforzadores establecidos, de modo que las consecuencias naturales puedan lograr el control de la conducta. Entrenamiento de los agentes naturales de cambio. Se pueden considerar aquellas personas que pertenecen de forma natural y están de modo relativamente permanente en el lugar en el que tienen que ocurrir los cambios de conducta. Entre estos se encuentran profesores, compañeros de clase, padres, esposos, hermanos, amigos, supervisores, compañeros de trabajo, etc. El empleo del control del estímulo es una estrategia por la cual la presencia o ausencia de un estímulo particular o de un complejo de estímulos influye de forma fiable sobre si la respuesta es o no una clase determinada de respuesta tendrá lugar o no. Procedimientos de autocontrol. Es un conjunto de procedimientos diseñados para permitir a los pacientes que controlen su propia conducta. Rosenbaum y Bradman recomiendan una serie de procedimientos en sus programas de tratamiento, que consiste en enseñar a los pacientes alguna forma de autoobservación, de autorregistro, introducir un criterio de emparejamiento, como el que las evaluaciones de los pacientes sean comparables a las evaluaciones, arreglar la situación para el refuerzo de la conducta deseada, enseñar a los pacientes a autoinstruirse y o a autorreforzarse para guiar su propia conducta, transferir gradualmente el control de reforzamiento a los pacientes y retirar gradualmente las contingencias artificiales cuando se han demostrado el autocontrol. En cuanto a la prevención de recaídas, es importante mencionar que la recaída constituye una crisis o retroceso de los intentos del paciente para cambiar o mantener los cambios alcanzados en su conducta. La prevención de las recaídas tiene una serie de componentes, que es la autovigilancia, que se emplea para identificar situaciones de alto riesgo en las que es probable recaer, habilidades de afrontamiento, en donde los pacientes pueden utilizar en las situaciones de alto riesgo, y el manejo de estrés y entrenamiento en relajación, a fin de fomentar la sensación de autocontrol. Existen otros procedimientos adicionales, como es la educación sobre efectos inmediatos y demorados por adherirse y desviarse del programa de mantenimiento. Contratos de recaídas diseñados para limitar el grado de desviación por parte de los pacientes. Reestructuración cognitiva empleada para contrarrestar las reacciones de fracaso, culpa e indefensión personal. Y el procedimiento de recaídas programadas, en donde se solicita a los pacientes que se desvíen del programa de tratamiento en el momento y lugar específicos designados por el terapeuta y luego regresen al programa. Esto debido a que minimiza la posibilidad de que abandonen el programa de tratamiento cuando ocurra una recaída. Ahora pasaremos al último tema, que es formulación clínica conductual. La formulación clínica conductual sirve de guía para decidir sobre el tipo de tratamiento más eficiente, es decir, aquella que proporciona mejores resultados en cuanto al costo-beneficio en un paciente determinado. Permite identificar y ordenar los múltiples
determinantes del comportamiento y la diversidad de las interacciones entre procesos psicológicos básicos que dan como resultado trastornos psicológicos. Es aplicable al proceso terapéutico del paciente individual y subyace a cualquier intervención que requiera desarrollar hipótesis sobre relaciones de causalidad y que dan lugar a resultados de diversos ámbitos. Los avances en investigación en la teoría del comportamiento, neurociencias y otras disciplinas relacionadas han facilitado la sistematización del proceso de ordenación de la información disponible para dar lugar a formatos eficaces de intervención. Desde sus inicios, la terapia de conducta se caracterizó por aplicar la metodología científica al estudio intensivo de caso individual. Debido a que este proceso implica la formulación y validación de hipótesis, se hace necesario diferenciar entre formulación de hipótesis y formulación clínica. La formulación de hipótesis se refiere al establecimiento de relaciones tentativas entre eventos específicos o conjunto de eventos de carácter probabilística, sujetas a validación, que permite hacer predicciones sobre el comportamiento. La formulación clínica implica la generalización de un modelo causal dentro del cual se enmarcan y se interrelacionan las distintas hipótesis. Así, la formulación clínica constituye la prueba máxima de la fortaleza de una teoría del comportamiento, ya que en la práctica se aborda la pregunta fundamental que hacen los investigadores en condiciones de mayor nivel de control: ¿cuáles son las variables que determinan la conducta? La formulación clínica se remite al problema fundamental de la ciencia del comportamiento, la causalidad. El tipo de formulación clínica es lo que diferencia los enfoques basados en el método científico de los basados en el conocimiento ideológico y clínico. Existen dos características que determinan la diferencia fundamental entre los diversos enfoques o tipos de terapia: la metodología o forma en que se establecen relaciones entre los datos y el marco teórico, y el resultado de estas operaciones da origen a un conjunto de proposiciones tentativas causales sobre las variables que explican el desarrollo y mantenimiento del comportamiento. Metodología de la formulación clínica. El conjunto de pasos requeridos para realizar una formulación clínica, así como el objetivo último, son los mismos que utiliza el científico en el proceso de investigación. Pero, en el caso del investigador, dicho conocimiento busca establecer la influencia de la variable sobre el número de instancias, individuos o situaciones para llegar a enunciados generales, en tanto que en el caso del clínico busca desarrollar control sobre una gran diversidad de variables que determinan el comportamiento de un paciente en particular. En cuanto a las fuentes de generalización de hipótesis, las dos principales fuentes de información que permiten generar hipótesis clínicas son los datos directos de la observación del comportamiento y el conocimiento de regularidades derivado a partir de un marco teórico. Los datos directos implica que los datos primarios que se utilizan deben ser específicos, de tal manera que la fase de explicación de hipótesis tentativas sea el resultado de un procedimiento sistemático de formulación y comprobación de hipótesis, como pueden ser conductas directamente observadas, autoinformes y mediciones directas. En cuanto al conocimiento de regularidades derivado a partir de un marco teórico, la teoría guía al clínico en la determinación de posibles relaciones causales. No obstante, esto no garantiza que pueden ser generadas hipótesis científicamente validables. Por lo cual se consideran algunos problemas que pueden plantear la teoría como fuente de generación de hipótesis clínicas. Hipótesis generadas por modelos teóricos no validados.
Para que la formulación de hipótesis tenga características científicas, no basta con que se haga de acuerdo a una teoría, sino que dicha formulación teórica debe ser variable y verificable. Y B. Hipótesis generadas por modelos teóricos monosistémicos. Implica las formulaciones teóricas de explicación que incorporan sistemas de respuesta únicos como forma de explicación de múltiples eventos conductuales. Así, la formulación de las hipótesis basada en la teoría se reduce a un nivel de influencia causal. Algunas hipótesis generadas a partir de estos modelos teóricos pueden ser de carácter biológico o teorías conductistas, cognitivistas o bien mediacionales. Este tipo de formulación ha demostrado su utilidad en algunos problemas clínicos como la depresión y algunas clases de trastornos por ansiedad, pero esto no se ha podido extender a otros problemas, debido a que si bien ciertas explicaciones pueden cumplir con los requisitos de validación empírica, solamente abordan una parte del complejo del proceso causal. Este tipo de formulación facilita lo que se podría denominar un enfoque basado en técnicas. Si bien el modelo teórico constituye una fuente importante de hipótesis para la formulación, es necesario que se cumplan los criterios de validez de la teoría y aun cuando la teoría sea válida, ésta debe acomodarse a los hechos y no los hechos a la teoría. Formulación de hipótesis. El proceso para formular una hipótesis consiste en un conjunto de operaciones inductivas, a través de las cuales se interfieren relaciones funcionales tentativas entre acontecimientos, relaciones que tienen un valor predictivo sobre el comportamiento futuro. La característica de las hipótesis clínicas formuladas de esta manera es que puedan someterse a comprobación empírica y tengan la posibilidad de falsarse. Existe una relación funcional cuando se observan regularidades entre diversos eventos sin que implique causa entre ellos, ya que pueden depender de una tercera variable. En este tipo de hipótesis se habla de descripción y puede dar lugar a hipótesis sobre relaciones causales. Las relaciones funcionales se pueden producir a distintos niveles, molecular y molar. Molecular, en el que se busca relacionar acontecimientos discretos, y análisis funcional o nivel molar, en el que se buscan relaciones entre conjunto de eventos. Condiciones básicas para la formulación de hipótesis en el ámbito clínico. Hipótesis correlacionales. Observación de regularidades. Se observan acontecimientos que ocurren en forma regular, son predecibles en el tipo, se generan hipótesis que describen variables asociadas o correlacionadas. Sin embargo, con frecuencia se caen algunos errores, como son considerar que las asociaciones observadas tienen un valor explicativo, cuando en realidad lo que hacen es sentar las condiciones para la postulación, aprobación de hipótesis causales. En psiquiatría se sigue un modelo médico tradicional que supone que las diferentes disfunciones, quejas o desajustes a nivel psicológico corresponden a entidades patológicas que funcionan de la misma forma que las enfermedades físicas y que por lo tanto es necesario identificar dichas enfermedades para poder erradicarlas. Sin embargo, mientras no se demuestre experimentalmente que dichos procesos corresponden a una enfermedad en términos de agentes patógenos o sistemas orgánicos disfuncionales que siguen un curso predecible, para los cuales se puede establecer un pronóstico y que tienen un tratamiento con resultados determinados de manera previa, la aplicación de la analogía del modelo médico puede desviar la atención de los procesos realmente importantes. Otro error es que se relaciona con los criterios que se siguen para incluir diferentes eventos dentro de la misma categoría, ya que en algunos casos se utilizan criterios etiológicos, en otros fenomenológicos o descriptivos, entre otros. Este problema fue tratado de solucionar con la metodología multiaxial del DSM,
Aún quedan sin identificar las múltiples diferencias que se pueden dar en cuanto a los procesos implicados. Otro error es que se han observado, a partir del desarrollo de los modelos taxonómicos estándar, que los diversos trastornos no constituyen entidades independientes, sino que tienden a asociarse. La presencia de la coocurrencia de trastornos del comportamiento hacen referencia a la necesidad de realizar más investigación sobre los factores responsables de las asociaciones observadas. De acuerdo con el modelo taxonómico, la aplicación de procedimientos terapéuticos responde más a la perspectiva teórica de quien hace el diagnóstico, pero no corresponde a la formulación clínica. Hipótesis causales. En las relaciones funcionales causales se observan regularidades, además que se puede establecer la direccionalidad en la relación. Para que una relación funcional sea causal, se requiere que haya precedencia de una variable causal, que exista información sobre la probabilidad condicional significativamente mayor que su probabilidad incondicional. Por lo tanto, decimos que si A entonces B, si no A, entonces no B, y que las relaciones causales incluyen explicaciones alternativas. El problema que surge es que en psicología las causas se han centrado en las causas próximas y no finales, y en acontecimientos concretos del ambiente próximo, o en entidades internas que funcionan como una pequeña persona dentro de la persona real que causa el comportamiento. Así, el proceso de formulación se busca identificar relaciones funcionales tanto como relacionales como causales, que permiten explicar un conjunto de conductas problema en los niveles molecular y molar. Cuando se trata de análisis funcionales moleculares, se establecen relaciones entre unidades ambientales y de respuestas discretas, en tanto que, cuando el análisis es de tipo molar, se establecen relaciones entre conjuntos de unidades de respuesta y conjuntos de estímulos relativamente estructurados, presentándose con baja variabilidad. El establecimiento de relaciones funcionales causales a nivel molar permite generar una formulación clínica que describe una organización estructural del comportamiento y, por lo tanto, dar una explicación exhaustiva de las variables causales y los procesos implicados. Validación de hipótesis. Puesto que las hipótesis son afirmaciones tentativas sobre relaciones entre eventos, una condición necesaria para que se lleve a cabo una metodología científica es que sean sometidas a verificación a través de contrastación empírica. Al tener un carácter predictivo, la validación de la hipótesis consiste en diseñar las condiciones bajo las cuales puede o no cumplirse la predicción. Aunque en el proceso de investigación existen criterios claros de validación de hipótesis a través de los métodos estadísticos, las condiciones en psicología clínica aplicada son diferentes debido a las limitaciones en el control y a las diferentes prioridades de intervención. Por lo tanto, de acuerdo a los diferentes tipos de hipótesis, se utilizan formas diferentes de validación. En las hipótesis correlacionales, el método que se utiliza de forma regular para la recogida de información en el trabajo clínico es la entrevista estructurada. Los procedimientos para establecer la existencia de covariaciones conductuales utilizan la contrastación de la hipótesis por medio de la entrevista. Además de la entrevista, la aplicación de instrumentos de medición, ya sean inventarios, pruebas estandarizadas o medidas fisiológicas, fijan las condiciones para que se sometan a comprobación las predicciones sobre la covariación. En las hipótesis causales, el control la constituye la aplicación de la intervención que busca modificar el comportamiento del paciente, debido a que permiten modificar las variables de las cuales es función el comportamiento. La condición fundamental en el desarrollo de la formulación es la relación que existe entre el resultado de la comprobación de hipótesis, es decir, de la intervención y la formulación en sí misma, y si no existe relación, no es posible hablar de una formulación clínica, ya que se viola el principio fundamental de validación de hipótesis clínicas. Por tanto, cuando no se cumple
la predicción hecha a partir de las hipótesis clínicas, es indispensable reestructurar la formulación y no simplemente aplicar por ensayo y error otros procedimientos que poco o nada tienen que ver con ella. Hipótesis molares. La prueba de validez en la formulación molar no es sólo a partir de la eficacia de la intervención, sino también en los cambios que se observan en otros resultados conductuales, sobre los que aún no se ha intervenido. Una vez revisados los principios metodológicos de la formulación clínica, se analizará la evolución del concepto desde una perspectiva conductual, la cual servirá de marco contextual para describir el modelo de formulación por procesos básicos, que trata de solucionar las limitaciones que presentan las propuestas de formulación conductual. Modelos conductuales de formulación clínica. Se refiere a una visión longitudinal de la evolución de la formulación clínica desde un contexto coherente. Se propone la formulación por procesos básicos no como producto determinado, sino como una continuación lógica de un proceso en continua evolución. Formulaciones de análisis funcional, la triple relación de contingencia. Uno de los primeros modelos de la información con mayor influencia en el proceso de formulación clínica se basa en el análisis funcional del comportamiento, que surge de la propuesta desarrollada por Skinner y sus colegas. Lo anterior se ha considerado como una aproximación molecular inicial al establecimiento de relaciones causales. Representa una metodología de observación y un conjunto de procedimientos a través de los cuales se generan y validan experimentalmente hipótesis sobre relaciones funcionales entre el comportamiento y los eventos ambientales. Se trata de buscar regularidades entre sucesos conductuales y ambientales que permitan generar un modelo de predicción del comportamiento, en vez de buscar las causas del comportamiento en entidades inferidas dentro del organismo. A partir de lo anterior, surgió una metodología llamada de la triple relación de contingencia, que trata de establecer la naturaleza y las características de los acontecimientos ambientales de los cuales depende el comportamiento, es decir, los estímulos antecedentes que facilitan la aparición de la conducta, los eventos consecuentes y contingencias que explican los procesos motivacionales que mantienen la conducta, los que mantienen el comportamiento, y las características de la respuesta, tanto en términos topográficos como en sus valores paramétricos como frecuencia, intensidad y duración. La metodología del análisis funcional implica algunos pasos importantes, como son la observación de las características del comportamiento bajo ciertas condiciones de control en relación con ciertos eventos ambientales, la formulación de hipótesis basadas en un cuerpo de conocimiento científico relativo a variables del conocimiento, de mantenimiento, control de estímulos, factores de esfuerzo y castigo, etc. Y la introducción de cambios sistemáticos, es decir, la intervención sobre las variables de control identificadas y la medición de los efectos conductuales. El análisis funcional es útil en el establecimiento de relaciones entre sucesos que mantienen cierto grado de contigüidad temporal, pero no en el establecimiento de relaciones de patrones o conjuntos de eventos que tienen lugar en un continuo temporal. Formulaciones clínicas basadas en múltiples sistemas de respuesta. Otro enfoque proviene de trabajos de investigación psicofisiológica y clínica. Tiene aspectos comunes con el análisis funcional al tratar de identificar relaciones entre elementos de estímulo-respuesta y contingencias, pero añade la participación de distintos sistemas de respuesta. Un ejemplo de este tipo de formulaciones es el modelo tripartito de descripción de la ansiedad propuesto por Laung, que representa un avance al realizar análisis funcional
de fenómenos conductuales más complejos, como la conducta emocional y las teorías de ansiedad. Así, los resultados de los estudios psicofisiológicos sobre la respuesta emocional, en los que se encontró que los efectos en situaciones generadoras de ansiedad se manifiestan de forma diferente en distintos canales o niveles de medición, lo que formuló un modelo que incluye 3 niveles, no necesariamente correlacionados: el nivel fisiológico autónomo, el cognitivo verbal y el motor conductual. En este caso, se trata de describir las características topográficas de respuesta y realizar un análisis de contingencia, además de tener en cuenta la forma en la que los distintos niveles de respuesta dependen de la influencia de diversos sistemas de relaciones. Por lo tanto, el proceso de análisis funcional se hace más complejo a medida en la que es necesario describir las relaciones, no solamente con acontecimientos antecedentes y consecuentes, sino también entre los diversos sistemas de respuesta. Dicho modelo representa un avance en el análisis de los problemas emocionales y de ansiedad, ya que abre un camino a considerar la influencia de diversos procesos básicos, como el sistema biológico, los procesos de transformación de la información y el efecto de los factores motivantes de contingencias. Formulación analítica conductual. Tradicionalmente, la formulación clínica se basa en un principio de determinismo, es decir, que el comportamiento es el resultado de ciertas condiciones y que cuando éstas se manipulan sistemáticamente se observa consistencia conductual. De acuerdo con lo anterior, el clínico debe determinar qué comportamiento se debe modificar y cuáles son los mejores métodos para hacerlo. De acuerdo con Wolff, la metodología de la formulación conductual tiene 3 fases. A. La entrevista con el paciente para desarrollar una formulación de problemas. B. Una fase de experimentación clínica que busca validar la formulación. Y C. La metodología de modificación desarrollada a partir de la formulación. Así, se asume del proceso de aprendizaje y se parte de la base de que todo el comportamiento se puede categorizar de acuerdo con estos 3 sistemas básicos de respuesta. La aportación principal de las propuestas de la formulación analítica conductual consiste en permitir el establecimiento de relaciones entre diferentes problemas dentro de un contexto más molar que el representado en anteriores planteamientos de análisis funcional. Este modelo busca determinar las relaciones entre las diversas entidades que puede presentar un paciente en particular. La formulación de hipótesis tiene 3 componentes. A. Identificar la relación funcional entre los diversos problemas que presenta el sujeto. B. Explicar la etiología de estas dificultades. Y C. Hacer predicciones sobre las respuestas del paciente a situaciones de estímulo futuras. Generalmente, el clínico establece una cadena causal entre los diferentes problemas que presenta el paciente. Esto denota una ventaja que consiste en permitir realizar un trabajo en el que se interviene directamente en los procesos causales. No obstante lo anterior, se puede afirmar que el modelo analítico conductual de formulación reúne las características de molecularidad y de molaridad, aunque no las integra. Evaluación conductual y formulación clínica. El objetivo de la evaluación conductual se centró en la identificación y descripción de las unidades de comportamiento y de las unidades del ambiente que las controlan. Aunque inicialmente no se incluían las variables organímicas dentro de la relación funcional entre los acontecimientos conductuales y ambientales, el concepto evolucionó hacia una perspectiva interaccionista en la que se daba un importante papel a las variables del organismo a través del modelo SORC, que considera las variables de estímulo, organismo, respuesta y consecuencias. No obstante, debido a la imperfección del sistema al no reflejar la realidad y no haber concordancia entre diferentes formas de medir la misma conducta, así como las dificultades para aplicar el modelo a situaciones naturales y desarrollar procedimientos estándar de evaluación conductual.
Características de la evaluación conductual. Énfasis de acontecimientos actuales. El papel de las variables históricas es menor, no por su inferior importancia, sino por su relevancia en la explicación de los eventos conductuales actuales. Investigación sobre instrumentos de medición conductual. La evaluación conductual se centró en el desarrollo de una tecnología de medición del comportamiento observable. Además, se hace énfasis en la incorporación de múltiples formas de medir el comportamiento y no solamente un canal aislado. Y énfasis en las relaciones funcionales moleculares. Una característica de la evaluación conductual es su naturaleza molecular. La naturaleza de la evaluación conductual es fundamentalmente molecular. Debido a que muchos autores utilizan de forma cambiante los conceptos de evaluación conductual y formulación clínica, se hace necesario establecer algunas diferencias. En cierto sentido, se puede afirmar que la evaluación conductual se refiere al desarrollo de la metodología de medición y es de naturaleza descriptiva, en tanto que la formulación tiene que ver con el establecimiento de la formulación clínica tiene que ver con el establecimiento de relaciones entre observadores recogidas a partir de la evaluación conductual y tiene un carácter explicativo. Mientras que la evaluación conductual hace énfasis en la medición molecular, la formulación clínica involucra relaciones entre acontecimientos distantes, organizadas de acuerdo con un marco teórico que permite establecer y validar hipótesis para hacer enunciados causales.